El coche se detuvo frente a la majestuosa casa modernista en el ensanche de Barcelona. Era la casa de los Mendoza. Tomé aire. A mi lado, Alejandro me apretó la mano. Tranquila, Gala, todo irá bien, murmuró. Su sonrisa era un pequeño faro de calma. Horas antes, nos habíamos casado en el registro civil. Todo sencillo, hermoso. Esto era la prueba de fuego, la presentación a la familia. Isabel, mi nueva suegra, abrió la puerta. Impecable, fría, su mirada me escudriñó sin piedad. Pasad, dijo, con una voz que no invitaba a la alegría. El vestíbulo era enorme, silencioso. Olía a mobiliario antiguo y a flores estáticas. Carmen, la hermana de Alejandro, esperaba junto a la chimenea. Su vestido rojo era un grito de guerra. Sonreía, pero sus ojos eran de hielo. «La novia», exclamó con falsa dulzura. «Bienvenida al clan, Gala». «Gracias», respondí. Noté la tensión en el brazo de Alejandro. Isabel se interpuso. «Antes de cualquier celebración, hay un ritual. Una tradición familiar centenaria. Para la nueva esposa». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué tradición, madre? No me habías dicho nada». «No concernía a ti, hijo. Es para ella». Isabel me miró fijamente. Para demostrar humildad y lealtad. Para entender su nuevo lugar. Carmen dio un paso al frente, su sonrisa se volvió un gesto cruel. «Es sencillo, Gala. Debes arrodillarte. Aquí, en el centro. Y luego, ladrar. Como un perro fiel. 3 veces». Así lo hicieron todas. El silencio se hizo absoluto. Mis oídos zumbaban. Miré a una, luego a la otra. Buscaba una señal de que era una broma macabra. No la había. Solo la expectación gélida de Isabel y el disfrute obsceno en los ojos de Carmen. No. La palabra salió de mis labios antes de poder pensarlo. No lo haré. Es indignante. Es la tradición. Chilló Carmen. ¿O te crees mejor que nosotras? ¿Mejor que mi madre, intrusa? La palabra, intrusa, cortó el aire. Alejandro se puso rígido. Carmen, basta. Su voz retumbó en el vestíbulo. Se dirigió a Isabel, con un tono cargado de furia y dolor. Madre, esto es inaceptable. ¿Respaldas esto? Isabel no parpadeó. Es la costumbre, Alejandro. La sumisión es la base del respeto aquí. Tu esposa debe aceptarlo, como todas lo hicieron. Jamás, dije, clavando la mirada en la de ella. Jamás. Entonces no eres bienvenida, replicó Isabel, con serenidad glacial. Puedes irte. Alejandro se queda. Esta es su casa, su deber. Todo se redujo a ese instante. Miré a mi marido. Su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban una batalla interna feroz. La lealtad familiar, el amor, el honor. Pasaron 3 segundos eternos. Luego, Alejandro respiró hondo. Con movimientos calmados y deliberados, se quitó la chaqueta de smoking. La dobló con cuidado y la dejó sobre una sila antigua. El gesto era final, simbólico. Rompía con el molde. Madre, nos vamos, dijo. Su voz era clara y tranquila, pero cada sílaba era de acero. Isabel parpadeó lentamente. ¿Qué? Que nos vamos. Lo que le pides a Gala es una vileza. Y quien insulta a mi mujer, me insulta a mí. Alejandro. Gritó Carmen, indignada. Silencio. Les ordenó él, sin alzar la voz. Luego, a su madre, si esta es la puerta de tu casa, la cruzo por última vez. Pero tú también prepárate, madre. ¿Para qué? Preguntó Isabel, con desdén. Para las consecuencias, dijo él, simple y letal. Luego, me tendió la mano. Gala. Vámonos. Tomé su mano. Era fuerte, cálida, real. No miré atrás.
La última imagen fue la de Isabel, estatua de hielo, y Carmen, con el rostro desencajado por la rabia. La puerta pesada se cerró a nuestras espaldas con un golpe sordo que selló una ruptura. En la calle, el aire era libre. Alejandro abrió la puerta del coche. «No digas nada. Solo vámonos», murmuró. Al arrancar, miré hacia la casa. En una ventana del primer piso, una silueta nos observaba. Isabel. No era un adiós. Era una declaración de guerra. Y nosotros acabábamos de lanzar el primer reto. El coche atravesó Barcelona en silencio. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pintando de oro y naranja la tarde que moría. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares que ahora parecían pertenecer a otro mundo. Aún sentía el hormigueo del zoque en las manos, el sabor amargo de la humillación en la boca. Alejandro conducía con una concentración feroz, la mirada fija en la carretera, los nudillos aún pálidos sobre el volante. ¿A dónde vamos?, pregunté por fin, mi voz sonando extraña en el silencio del habitáculo. «A Madrid», respondió él, sin apartar la vista del asfalto. «Tengo un apartamento allí. Lo alquilé hace meses. Por si acaso». «¿Por si acaso?», repetí, volteándome para mirarlo. «¿Sabías que algo así podía pasar?». Él hizo una mueca, una expresión de dolor y cansancio que no le había visto antes. «No sabía lo del ritual. Eso ha sido nuevo. Monstruoso. Pero sabía que mi madre pondría a prueba tus límites. Y los míos. Siempre lo hace. Controlar, humillar, dominar, es el aire que respira en esa casa. Por eso preparé una salida. Un lugar donde nadie nos encontrara. Donde pudiéramos respirar». La idea de que mi marido hubiera necesitado un plan de escape de su propia familia me heló la sangre. «Alejandro, ¿qué demonios ocurre en tu familia?», pregunté, suavemente. Eso no era una simple mala educación. Era perverso. Él respiró hondo, como si se preparara para levantar un peso enorme. «Es la herencia de mi bisabuelo, Luis Mendoza el Viejo. El que hizo la fortuna. No era solo un hombre de negocios despiadado. Era un tirano. En casa, lo era aún más. Creía que las mujeres, y especialmente las que entraban en la familia por matrimonio, eran propiedades inferiores. Necesitaban ser rotas, para ser moldeadas a su antojo». Hizo una pausa, y su voz se volvió áspera. «El ritual, el de arrodillarse, eso se lo inventó para su primera nuera. Dicen que le hizo lamer el polvo de sus botas». Con los años, la cosa se suavizó, se convirtió en el ladrido, una tradición familiar oscura que las generaciones siguientes perpetuaron, unas por maldad, otras por pura cobardía y sumisión. Mi madre, Isabel, siempre admiró al viejo Luis. Cree que esa crueldad es sinónimo de fuerza. Escuchaba, atónita, parecía la trama de una novela gótica, no la historia de la familia de mi marido en la Barcelona del siglo XXI. «¿Y tu padre?», pregunté. «¿Él permitía esto?». Un destello de dolor cruzó su rostro. «Mi padre era un hombre débil. Un fantasma. Murió hace una década, pero hacía mucho que se había rendido. Él también fue víctima del viejo Luis de niño. La cadena nunca se rompió». Me miró un instante. «Por eso, Gala, cuando te conocí, cuando supe que quería pasar mi vida contigo, supe también que tenía que prepararme. O te convertías en otra víctima del sistema, o yo tenía que romperlo. Hoy he empezado a romperlo». Llegamos a Madrid ya entrada la noche. El apartamento, en un edificio discreto del barrio de Chamberí, era luminoso, moderno y completamente anónimo. Nada que ver con la opulenta y oscura casa de Barcelona. Al entrar, sentí un alivio inmenso. Era un refugio. «Es nuestro», dijo Alejandro, dejando las llaves sobre una mesa. «Nadie lo sabe. Ni siquiera Enrique, el abogado de la familia». Me dejé caer en un sofá blanco, agotada. El vestido de novia me pesaba como una armadura. Alejandro se sentó a mi lado, y por primera vez desde que habíamos salido de aquel vestíbulo, me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi cuello. «Lo siento», murmuró, su voz ahogada.
Lo siento por haberte llevado allí. Por no haber podido protegerte antes. Calles, dije, acariciando su pelo. Tú me sacaste de allí. Eso es lo único que importa. Sonó mi teléfono. Un mensaje. Lo desbloqueé con desgana. Era un número desconocido, pero el contenido dejaba claro quién lo enviaba. La huida tiene un precio, cuñadita. Barcelona no es tan grande. Y los perros callejeros siempre encuentran su hueso. Disfruta tu luna de miel. No durará. Sé. Un escalofrío me recorrió. Se lo mostré a Alejandro. Su expresión se endureció. Carmen. No pierde tiempo. Ignórala. Bloquea el número. Es lo que quiere, asustarnos. ¿Y si no es solo un farol? Pregunté, sintiendo un nuevo nudo de ansiedad. Tu familia tiene recursos. Por eso estamos aquí, en un lugar que no conocen, dijo él, con firmeza. Y mañana empezaremos a mover ficha. Pero ahora necesito un momento. Se levantó y fue a la cocina abierta. Mientras escuchaba el sonido del agua corriendo y el tintineo de un vaso, mis dedos buscaron inconscientemente el broche que llevaba en el hombro del vestido. Era un detalle antiguo, de filigrana de plata con una pequeña piedra azul oscuro. Un regalo de Isabel la semana anterior. Una pieza de la familia, para la nueva familia, había dicho con su fría sonrisa. En ese momento, lo había tomado como un gesto de bienvenida, torpe pero bien intencionado. Ahora, me repugnaba tocarlo. Lo desabroché para quitármelo. Al manipularlo, noté algo raro. El peso era ligeramente desigual. Lo examiné bajo la luz de la lámpara. La parte trasera, normalmente lisa, tenía una pequeña y casi imperceptible junta. Con la uña, presioné en el borde. Con un clic suave, una diminuta tapa se abrió. Dentro, no había nada de valor. Solo un pequeño circuito electrónico, negro, del tamaño de una uña, y una microbatería plateada. Me quedé helada. No era un joyero. Era ingeniero de telecomunicaciones. Reconocí ese dispositivo al instante. Un micrófono de alta sensibilidad. Un transmisor de audio. Miniaturizado, de última generación. El tipo de cosa que se usa en espionaje corporativo, o en guerras familiares sucias. Alejandro, dije, y mi voz sonó plana, extraña. Él volvió de la cocina con 2 vasos de agua. Al ver mi expresión y el broche abierto en mi mano, se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Tu madre, dije, levantando el broche para que viera el interior. Su regalo de bienvenida. Llevo un micrófono encima desde antes de la boda. El vaso de agua que Alejandro sostenía se estrelló contra el suelo de madera, haciéndose añicos. El agua se esparció como un charco de plata bajo la luz. Él se acercó en 2 zancadas y tomó el broche de mis manos. Lo examinó, y su rostro se transformó en una máscara de pura rabia. Dios mío, susurró. Lo escuchó todo. Las semanas previas a la boda, nuestras conversaciones en casa, todo. Un nuevo nivel de violación se abrió ante nosotros. No solo la humillación pública, sino la invasión privada, metódica, premeditada. ¿Por qué? Pregunté, sintiéndome vacía. ¿Para qué necesitaba escucharnos? Para control, respondió Alejandro, arrojando el broche a la mesa de café como si le quemara. Para tener ventaja. Para saber nuestros puntos débiles, nuestros planes. Para asegurarse de que nunca podríamos sorprenderla. Se pasó una mano por el pelo, desesperado. Esto cambia todo, Gala. No es solo una mujer desagradable con tradiciones retorcidas. Es una estratega. Y nos ha estado vigilando. Miré los fragmentos de cristal en el suelo, reflejando la luz como lágrimas rotas. La paz del apartamento se había desvanecido, reemplazada por la sensación opresiva de que ni siquiera aquí estábamos completamente a salvo. Habíamos escapado del lobo, pero llevábamos su rastreador colgado del hombro. ¿Y ahora qué? Pregunté. Alejandro se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. Su mirada había recuperado esa determinación de acero que vi en el vestíbulo.
Ahora, jugamos sucio también, dijo, con una calma aterradora. Pero con nuestras reglas. Mañana, primero cosa, compramos dispositivos para barrer este lugar. Luego, vamos a devolverle el regalo a mi madre. Y después, hizo una pausa, y una chispa de algo más oscuro brilló en sus ojos. Después, vamos a averiguar qué más esconde la venerable tradición de los Mendoza. Porque si hay micrófonos, hay secretos que valen la pena espiar. Y vamos a encontrarlos. La luna de miel había terminado antes de empezar. En su lugar, habíamos embarcado en una guerra. Y la primera batalla, la de la intimidad violada, la acabábamos de perder. Pero mirando a los ojos de mi marido, supe que no nos rendiríamos. El broche, con su pequeño oído electrónico, yacía inerte sobre la mesa. Un símbolo de traición. Y, tal vez, si éramos listos, la primera pista para volver la traición contra quien la urdió. La llamada llegó a la mañana siguiente. No era Carmen, ni Isabel. Era Enrique Valdés, el abogado de la familia, con una voz tan pulcra y neutra como su traje a medida probablemente lo fuera. Don Alejandro, lamento molestarlos en estos momentos. Una pausa calculada. Se ha convocado una reunión familiar urgente. A petición de su madre. Es en relación con el testamento de su abuelo, don Luis. Su presencia, y la de su esposa, son muy aconsejables. Alejandro escuchó, con el teléfono en altavoz, la mandíbula apretada. Estábamos en el apartamento de Madrid, rodeados de los restos de nuestro primer día de huida. Habíamos localizado y destruido 2 micrófonos más, diminutos, instalados en el marco de la puerta y dentro de un jarrón decorativo. El refugio ya no se sentía como tal. ¿Una reunión? Después de lo de ayer, Enrique, ¿de verdad cree que es apropiado?, preguntó Alejandro, con voz gélida. Es precisamente por lo de ayer, respondió el abogado, sin inmutarse. Su madre desea aclarar el malentendido. Y los términos del testamento de don Luis contienen cláusulas que se activan con eventos familiares. Su matrimonio es uno. Es de vital interés para usted asistir. Malentendido, murmuré, sin poder contenerme. Alejandro me lanzó una mirada de advertencia. Estaremos, dijo él, finalmente. Pero Gala no se separará de mi lado. Ni un segundo. Se entenderá, concluyó Enrique, y colgó. El viaje de vuelta a Barcelona fue tenso y silencioso. Alejandro conducía con una concentración feroz, como si el propio asfalto fuera una amenaza. Yo miraba el paisaje que pasaba veloz, el broche traicionero ahora guardado en una bolsa de plástico en mi bolso, como evidencia de una batalla que apenas comenzaba. No confíes en nada de lo que digan, me advirtió Alejandro, mientras tomábamos la salida hacia el ensanche. Ni en una palabra. Esta reunión es una trampa. Pero es una trampa a la que debemos asistir. El testamento de mi abuelo es la llave de todo. De su poder, de su dinero, de su maldita influencia. La casa Mendoza parecía aún más imponente bajo la gris luz de la mañana. La puerta de roble se abrió antes de que tocáramos. Esta vez, no estaba Isabel, sino una sirvienta de mirada baja, que nos condujo en silencio al salón principal. Isabel nos esperaba, sentada en un majestuoso sillón de terciopelo granate. Vestía de negro riguroso, como si ya estuviera de luto. Carmen estaba de pie junto a la chimenea, con un vestido verde esmeralda que contrastaba con su expresión de hielo. Y en un rincón, junto a una mesa con documentos, estaba Enrique, el abogado, un hombre delgado y de gestos precisos. Alejandro. Gala. Isabel no se levantó. Su voz era suave, casi meliflua. El cambio era inquietante. Gracias por venir. Sé que ayer, las cosas se dijeron con demasiada vehemencia. Carmen, en su celo por nuestras tradiciones, puede ser entusiasta. Quizás hubo un malentendido. Carmen apretó los labios, pero no dijo nada. Sus ojos, clavados en mí, brillaban con odio puro. ¿Un malentendido, madre?, preguntó Alejandro, sin moverse del umbral. Ordenarle a mi mujer que se comporte como un animal no es un malentendido. Es un insulto premeditado. Isabel suspiró, un suspiro de paciencia infinita. Las viejas costumbres a veces parecen brutales a los ojos modernos.
pero su intención era simbólica. De cualquier modo, hizo un gesto elegante con la mano. Me he dado cuenta de que fue un error. Y, como matriarca de esta familia, ofrezco mis disculpas a Gala. Las palabras flotaron en el aire, falsas como monedas de juguete. Todos en la habitación sabíamos que no valían nada. Pero eran el guión que había que seguir. ¿Y qué hay del testamento, Enrique?, preguntó Alejandro, ignorando la disculpa, y dirigiéndose al abogado. Enrique carraspeó y tomó un documento con tapas de piel. Como saben, don Luis falleció hace 2 años. Su testamento es complejo. Contiene una cláusula especial que se activa ante el matrimonio del primer heredero varón, en este caso, usted, Alejandro. Siga, dijo Alejandro, con impaciencia. La herencia principal, que incluye la mayor parte de las propiedades, participaciones empresariales y el capital familiar, no se distribuye de manera automática. Enrique ajustó sus gafas. Don Luis estableció una prueba. Una competencia, por así decirlo. Un silencio incrédulo llenó la habitación. ¿Una competencia?, pregunté, sin poder contenerme. Exactamente, señora Mendoza, dijo Enrique, dirigiéndose a mí por primera vez. Su tono era profesional, pero sus ojos me evaluaban con fría curiosidad. Don Luis fue un gran coleccionista de antigüedades. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba un objeto conocido como el plato de porcelana azul de Córdoba. Una pieza de cerámica andalusí del siglo XIV, de un valor histórico y sentimental incalculable para la familia. Carmen no pudo contener una sonrisa de triunfo. Lo sabía. Lo que fuera que venía, ella lo sabía. El testamento estipula, continuó Enrique, que, tras el matrimonio del heredero principal, sus cónyuges, en este caso, la señora Gala y, potencialmente, cualquier futuro cónyuge de otros herederos, tendrán un plazo de 3 meses para localizar y recuperar dicho plato. ¿Recuperar?, preguntó Alejandro. ¿No está aquí? El plato desapareció de la colección familiar hace décadas, explicó Isabel, con un deje de pesar teatral. Tu abuelo siempre creyó que fue robado. O escondido por un rival familiar. La cláusula es su última voluntad, quien devuelva el plato a su legítimo lugar, demostrando ingenio, dedicación, lealtad a la memoria familiar, será quien herede el grueso de la fortuna. Junto con su cónyuge, por supuesto. La trampa se revelaba en toda su perversa elegancia. No era solo una cuestión de dinero. Era una prueba diseñada para dividirnos, para ponernos a competir, para convertirnos en cazadores y presas. Y para Isabel y Carmen, que conocían todos los secretos y conexiones familiares, era una ventaja abrumadora. ¿Y si no lo encontramos?, pregunté, mirando directamente a Isabel. Ella esbozó una sonrisa delgada como una cicatriz. Entonces, la herencia se reparte de manera diferente. Mínima para la rama principal. La mayor parte se destinaría a fideicomisos y fundaciones controladas por el Consejo Familiar. Presidido, naturalmente, por mí. Es una locura, murmuró Alejandro. Es la voluntad de tu abuelo, replicó Isabel, con firmeza. Enrique tiene los documentos que lo acreditan. La competencia comienza hoy. ¿Y qué garantías hay?, pregunté. ¿De que el juego es limpio? Isabel abrió los ojos, fingiendo inocencia ofendida. Querida Gala, es una prueba de honor. Confío en que todas las partes actuarán con él. Sabía que era mentira. Todos en la habitación lo sabíamos. En ese momento, Carmen se acercó, llevando una bandeja de plata con 2 copas de jerez. Por el comienzo de la búsqueda, dijo, con una voz dulce como el veneno. Una copa. Para enterrar el hacha de guerra. Por el momento. Ofreció primero una copa a Alejandro, que la rechazó con un gesto de la mano. Luego, me la ofreció a mí. Sus ojos se clavaron en los míos. En ellos, vi un destello de algo, expectante. Triunfante. Tomé la copa. El líquido ámbar brillaba a la luz. Algo en la forma en que Carmen retiró la bandeja, demasiado rápida, en la tensión de sus dedos alrededor de la otra copa, me alertó. No era la misma. O no contenía lo mismo. Isabel observaba, inmóvil. Enrique estudiaba sus papeles, fingiendo desinterés.
Alejandro me miraba, preocupado. Lentamente, llevé la copa a mis labios. Carmen contuvo la respiración. En el último segundo, bajé la copa. ¿Sabes, Carmen?, dije, con una voz que intenté mantener calmada. Tengo sed, pero de agua. ¿Te importaría traerme un vaso? Este jerez es demasiado fuerte para mí a estas horas. Un destello de ira furiosa cruzó su rostro. Lo disimuló rápidamente con una mueca. ¡Qué tontería! Es solo un sorbo, para brindar. Preferiría agua, insistí, sin apartar la vista de ella. Yo la tomaré, dijo Alejandro, de repente, extendiendo la mano. Tengo sed. Sin pensarlo, instintivamente, Carmen dio un paso atrás, alejando ligeramente su propia copa. Fue un microgesto, casi imperceptible. Pero suficiente. No, exclamó, y luego, al darse cuenta de su error, forzó una risa. Quiero decir, es la copa de gala. No seas descortés, hermano. Yo tengo la mía. Y, llevándose rápidamente su propia copa a los labios, bebió un sorbo largo, manteniendo la mirada desafiante sobre mí. Pero la había visto. La había visto proteger su copa. La mía estaba destinada a algo más que a brindar. Como quieras, dije, con un movimiento rápido, cambié mi copa por la que Carmen acababa de dejar en la bandeja, que aún estaba medio llena. Brindaremos con la tuya, entonces. Por la familia. Antes de que pudiera reaccionar, levanté la copa que había sido la suya y bebí un pequeño sorbo. El jerez era dulce y áspero. Carmen palideció. Miró su propia copa, ahora en mi mano, y luego la que ella sostenía, la que originalmente era mía. Un pánico genuino asomó a sus ojos. «Espera», gritó, pero ya era tarde. Isabel se puso de pie, súbitamente alerta. «¿Carmen?». Carmen miró a su madre, luego a la copa en su mano. La llevó a la nariz, olió, y su expresión de pánico se transformó en horror. Dejó caer la copa. El cristal fino se hizo añicos en el suelo de mármol, manchando la alfombra persa de un líquido ámbar. «¿Qué has hecho, estúpida?», siseó Isabel, olvidando por completo su pose de matriarca serena. Yo no», Carmen balbuceó, llevándose una mano a la garganta. Sus ojos empezaron a vidriarse, sus piernas flojearon. «Parece que el jerez no le ha sentado bien a tu hija, Isabel», dije, dejando mi copa, la original de Carmen, intacta sobre la mesa. «Quizás debería acostarse». Carmen se desplomó sobre un sillón, murmurando incoherencias, su mirada perdida. La sustancia, fuera la que fuese, actuaba rápido. Isabel nos miró, primero a su hija desvanecida, luego a mí. En sus ojos, la máscara de cortesía se desvaneció por completo, dejando al descubierto un odio puro, profundo y antiguo. «Salgan de mi casa», dijo, con una voz que era un hilo de rabia contenida. «Tienen 3 meses. 3 meses para jugar a los cazadores. Pero recuerden, en este juego, los cazadores a veces se convierten en presa». Alejandro tomó mi brazo. «No hace falta que nos lo repita, madre. Lo tenemos claro. Vámonos, Gala». Al salir, la última imagen fue la de Enrique, el abogado, recogiendo sus documentos sin mostrar la más mínima emoción, y la de Isabel, arrodillada junto a su hija drogada, no con ternura, sino con una furia impotente que prometía venganza. En la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Alejandro, mientras nos dirigíamos al coche a paso rápido. Ella protegió su copa. «Sabía que la mía estaba envenenada o drogada. La tuya probablemente también. Querían incapacitarme. O a ti. O a los dos. Para retrasarnos antes de empezar siquiera la búsqueda». Alejandro asintió, su rostro sombrío. «El plato de Córdoba», murmuró. «Es una leyenda familiar. Mi abuelo siempre hablaba de él. Dijo que quien lo encontrara encontraría también la verdad sobre la familia. Su lado más oscuro». «Entonces no solo es por la herencia», dije, al subir al coche. «Es por la verdad. Por acabar con esto de una vez». Alejandro arrancó el motor. «Sí. Es por la verdad».
Y ahora, cariño, la caza ha comenzado. Y nosotros somos tanto los cazadores como la presa. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación febril. El apartamento de Madrid se convirtió en nuestro cuartel general, con mapas, notas y el ordenador portátil de Alejandro cubriendo la mesa del salón. El plato azul de Córdoba era un fantasma. No había fotografías claras, solo descripciones contradictorias en viejos inventarios familiares, un plato de loza azul cobalto con motivos geométricos y una inscripción en árabe, posiblemente nasrí, del siglo XIV. Su valor era más histórico que económico, pero para don Luis, según las notas que Alejandro había rescatado de su antigua habitación, era la llave de la memoria. Su desaparición coincidió con una gran pelea familiar, me explicó Alejandro, pasando páginas de un diario desgastado. A finales de los años 60. Mi abuelo, Luis, y su hermano menor, Ramón, se enemistaron. Ramón se fue de casa llevándose, según mi abuelo, el alma de la familia. Mi padre creía que era una forma poética de referirse al plato. Ramón desapareció en Sevilla. El rastro se pierde allí. Sevilla, murmuré, marcando la ciudad en el mapa desplegado. 3 meses no es mucho tiempo. No, confirmó Alejandro, con el ceño fruncido. Y no estamos solos en la búsqueda. Carmen, recuperada de su humillación y su supuesta indisposición, no había perdido el tiempo. A través de los pocos contactos familiares que aún nos eran leales, supimos que había contratado a un investigador privado de dudosa reputación y estaba haciendo preguntas en el oscuro mercado de antigüedades de Barcelona. La Guerra Fría había escalado. Fue entonces cuando recordé a Diego. Diego Almazán, un excéntrico anticuario y experto en cerámica andalusí con el que había coincidido en un congreso años atrás. Era un hombre meticuloso, obsesivo y desconfiado de las grandes fortunas. Vivía en el Albaicín granadino, pero su red de contactos era legendaria. Es un riesgo, dijo Alejandro, cuando le propuse contactarlo. No sabemos de qué lado está. No está de ningún lado más que del de las piezas auténticas, respondí. Y le encantan los misterios. Si alguien ha oído rumores de un plato así, es él. Llamé desde un teléfono desechable. La conversación fue críptica, llena de referencias veladas. Diego no preguntó por qué buscaba el plato, solo cómo lo describía. Cuando mencioné la inscripción en árabe, hubo un silencio al otro lado de la línea. Hay rumores, dijo al fin, con voz queda. No de un plato, sino de un fragmento. Parte de un lote de objetos, problemáticos, que salió de una colección privada barcelonesa hace décadas. El rastro conduce a un convento, no a una mezquita. A las Clarisas Descalzas de Sevilla. Allí guardan, entre sus tesoros litúrgicos, cosas más antiguas que su orden. Cosas que les legaron familias poderosas, a veces, para esconderlas. No puedo decir más por teléfono. Era una pista tenue, pero la única que teníamos. Al día siguiente, estábamos en la carretera a Sevilla. La tensión era palpable. Cada coche que se acercaba demasiado, cada moto que pasaba veloz, nos ponía en alerta. La amenaza de Carmen, y sobre todo de Isabel, era como una nube negra que seguía nuestro coche. Sevilla nos recibió con un sol abrasador y el olor a azahar y tierra seca. El convento de las Clarisas Descalzas era un edificio sobrio de cal blanca, escondido en un laberinto de calles estrechas cerca de la catedral. La madre abadesa, una mujer anciana de ojos clarísimos y manos huesudas, nos recibió con frialdad. Hablar de tesoros y objetos legados pareció incomodarla profundamente. Los archivos de las donaciones son privados, hijitos, dijo, sin dejar de rezar su rosario. Las hermanas rezan, no comercian con recuerdos mundanos. Fue entonces cuando Alejandro, de un gesto que parecía ensayado, sacó del bolsillo una pequeña medalla de oro. No era una joya valiosa, sino un objeto sencillo, desgastado. En el centro, tenía el mismo motivo geométrico que, según las descripciones, adornaba el borde del plato. Mi abuela, Elena Mendoza, era hermana lega aquí hace muchos años, dijo Alejandro, con una voz respetuosa que yo no le conocía. Antes de tomar los votos, era de la familia. Ella dejó esto a mi madre. Dijo que era la llave de la misericordia. Quizás, madre, usted sepa qué significa. La anciana abadesa miró la medalla, y por un instante, su máscara de austeridad se resquebrajó.
Un destello de reconocimiento, y tal vez de pesar, cruzó sus ojos. Elena, susurró. Una alma atormentada. Sígame. Nos condujo por pasillos silenciosos, frescos, donde solo se escuchaba el leve roce de su hábito y el canto lejano de un coro. Llegamos a una pequeña sala capitular, con un crucifijo de marfil y estanterías llenas de legajos polvorientos. Abrió un cajón bajo la pesada mesa de roble y extrajo, no un plato, sino un cuaderno de cuero gastado. Los Mendoza han sido benefactores complicados, dijo, sin mirarnos a los ojos. Donaciones con cadenas. Tu abuela, antes de morir, dejó esto. Dijo que algún día, alguien de su sangre vendría buscando la verdad, no la riqueza. Y que debía entregárselo. Nos pasó el cuaderno. Es el diario de Fátima. ¿Fátima? Pregunté, tomando el cuaderno con cuidado. Una muchacha morisca, susurró la abadesa. Sirvienta en la casa de los antepasados de ustedes, allá por el siglo XVI. Según la leyenda familiar, ella escondió el plato, que era de su familia, antes de que la expulsaran. Ese diario, habla de dónde. ¿O de con quién? Elena me pidió que lo guardara. Ahora es suyo. Llévenselo, y no vuelvan. Salimos del convento con el cuaderno escondido bajo la chaqueta de Alejandro, sintiendo el peso de los siglos y el peligro inmediato. La pista era real. Demasiado real. Y si nosotros la habíamos encontrado, otros también podían hacerlo. La trampa se tendió esa misma noche, en el aparcamiento semivacío frente a nuestro hotel, cerca de la Plaza de España. Habíamos ido a cenar, distraídos, eufóricos por el hallazgo. Al regresar, dos figuras encapuchadas salieron de detrás de una furgoneta. No dijeron una palabra. Uno empuñaba una barra de hierro, el otro, un cuchillo largo. Gala, atrás. Gritó Alejandro, empujándome hacia el coche. El enfrentamiento fue brutal, rápido, y silencioso excepto por los jadeos y el impacto sordo de los golpes. Alejandro, pese a su porte atlético, no era un luchador. Bloqueó un golpe de la barra con el brazo, y oí el crujido horrible. El hombre del cuchillo se abalanzó sobre mí. Reaccioné por instinto, lanzando mi bolso, con el cuaderno dentro, a su cara. El golpe lo desequilibró. Fue el segundo que necesitó Alejandro para, con un movimiento repentino, golpear con la rodilla al primer hombre en la ingle y arrebatarle la barra. La esgrimió como un bastón, manteniendo a raya a los dos asaltantes. Sonó una alarma de coche lejana. Los dos hombres, malheridos pero aún peligrosos, intercambiaron una mirada y huyeron corriendo hacia la oscuridad. Alejandro. Corrí hacia él. Sostenía el brazo izquierdo contra el cuerpo, con el rostro contraído por el dolor. No es nada, mintió, jadeando. Un golpe. El cuaderno. Aquí está, dije, recogiéndolo del suelo. Estaba intacto. En la habitación del hotel, con la puerta asegurada con la silla, le ayudé a quitarse la chaqueta y la camisa. El moretón en el antebrazo era feo, pero no parecía haber rotura. Mientras yo buscaba el botiquín, él se sentó al borde de la cama, con la espalda hacia mí. Y fue entonces cuando lo vi. No eran moretones de la pelea. Eran cicatrices. Viejas, blanquecinas, pero nítidas contra su piel morena. Varias líneas paralelas, largas, que le cruzaban la espalda desde los hombros hasta la cintura. Marcas de flagelación. Me quedé paralizada, con el botiquín en la mano. Él notó mi silencio y se volvió ligeramente, alcanzando a ver mi expresión en el espejo del armario. Su rostro se cerró, una máscara de vergüenza y dolor antiguo. Alejandro, logré decir, con la voz quebrada. ¿Qué es eso? Él bajó la cabeza. Durante un minuto largo, solo se escuchó el zumbido del minibar. Luego, habló, con una voz tan baja que casi no la oí. La tradición familiar no solo era para las novias, Gala. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un horror nuevo. Yo pensaba en el ritual humillante, pero él llevaba en la carne una historia mucho más oscura. Mi abuelo, Luis, no solo era un coleccionista, continuó, mirándose las manos. Era un fanático religioso de la peor especie. Creía en la redención a través del sufrimiento. Del sufrimiento físico. Cuando mi padre,
cuando no cumplía con sus expectativas, o cuando mostraba debilidad, él mismo hizo una pausa, tragando saliva. Y después, cuando mi padre se fue, o más bien, cuando se rindió, el blanco fui yo. No siempre. Solo cuando merecía ser enderezado. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. El hombre fuerte, seguro, que me había sacado de aquella casa, llevaba estas marcas. Marcas de tortura infligidas en nombre de la tradición, del honor, de Dios sabe qué monstruosidad. ¿Tu madre? Pregunté, casi sin aliento. Sabía. Siempre supo. Cerraba la puerta del estudio y subía el volumen del gramófono. Su voz era un hilo de amargura. Después, me curaba las heridas. Me decía que era por mi bien. Que mi abuelo quería que fuera fuerte. Fuerte como él. Me acerqué y me arrodillé frente a él, tomando sus manos. Estaban heladas. Ya no era solo mi batalla. Era la de los dos. Contra los mismos demonios. Por eso el plato, dije, comprendiendo de repente. No es solo una herencia. Es un símbolo de todo eso. De su poder, de su crueldad. Encontrarlo. Encontrarlo es encontrar la prueba de que todo aquello existió, terminó él, alzando por fin la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un dolor antiguo, pero también de una determinación feroz. El diario de Fátima, el plato, son piezas de la misma verdad. La verdad que mi familia ha escondido durante generaciones. Y ahora, Carmen e Isabel quieren encontrarlo no para desenterrarla, sino para enterrarla para siempre, y con ella, cualquier posibilidad de que nosotros seamos libres. Le limpié y vendé el brazo en silencio. Cada gesto era una promesa. Luego, abrí el viejo cuaderno. La letra era temblorosa, en un español antiguo salpicado de palabras arábicas. Fátima hablaba de su miedo, de la casa grande donde servía, del señor que la miraba con ojos codiciosos, y de su tesoro más preciado, un plato azul que era lo único que le quedaba de su hogar. Hablaba de esconderlo, donde el agua besa a la piedra y la luz duerme a mediodía, en un lugar llamado, el Ojo del Guadalquivir. Es un lugar, murmuré, descifrando la caligrafía. Tiene que ser un lugar específico. Alejandro asintió, su dolor físico y emocional transformándose en un foco intenso. Donde el agua besa a la piedra. Podría ser un puente, un embarcadero antiguo. La luz duerme a mediodía, un lugar a la sombra, quizás una cueva o un sótano bajo un edificio específico. Tenemos que averiguarlo. Y tenemos que hacerlo antes que ellas. Esa noche, acurrucados en la cama del hotel, con su brazo herido sobre mí y el viejo diario sobre la mesilla, ya no éramos solo dos recién casados luchando por su lugar. Éramos cómplices. Sobrevivientes de la misma plaga. Y la casa, ahora, era mucho más que una herencia. Era una excavación en las entrañas podridas de una familia, y la única pala que teníamos era un diario de 5 siglos escrito por una muchacha aterrorizada. El juego seguía, pero las reglas habían cambiado. Ya no jugábamos por dinero, sino por nuestra alma. El diario de Fátima se convirtió en nuestra obsesión. Días y noches pasamos en la habitación de hotel, con mapas antiguos y modernos de Sevilla extendidos sobre la cama, cruz referenciando cada palabra de la joven morisca. Donde el agua besa a la piedra y la luz duerme a mediodía. La frase nos perseguía. Podría ser el puente de Triana, sugirió Alejandro, señalando el mapa en su tableta. El agua del río besando los pilares de piedra. Pero, ¿y lo de la luz que duerme a mediodía? Objeté. En un puente, al mediodía hay pleno sol. No duerme. Rebuscamos en archivos digitales de historia local. Leímos sobre antiguos embarcaderos, molinos de agua desaparecidos, sótanos de casas palacio que llegaban hasta el río. Hasta que, en un foro de historiadores aficionados, encontré una referencia pasajera a un lugar llamado, el Ojo del Puente, una pequeña cámara abovedada dentro de uno de los pilares del puente de Isabel II, el de Triana. Usada siglos atrás como almacén por aduaneros. Según una nota, recibía un rayo de luz a través de una mirilla solo al amanecer, al mediodía, quedaba en sombra total. Donde la luz duerme. Es ahí, dije, con una certeza repentina. En el propio puente, pero dentro. No podíamos ir en pleno día. Demasiada gente. Decidimos ir al amanecer,
cuando la ciudad aún dormía. La ansiedad era un nudo en el estómago. Cada sombra en la calle parecía esconder a Carmen o a uno de sus matones. Alejandro llevaba el brazo en un cabestrillo discreto, yo, el diario y una pequeña linterna frontal en el bolsillo. El aire de la madrugada era fresco, cargado con el olor a tierra húmeda del río. El puente de Triana, con sus arcos de hierro iluminados por farolas anaranjadas, se alzaba sobre el Guadalquivir, negro y silencioso. Encontramos, en la base del primer pilar de la orilla de Triana, una puerta de madera podrida, casi invisible entre la maleza y los grafitis. Estaba cerrada con un candado moderno y oxidado. Alejandro extrajo unas tenazas de corte de su chaqueta. El crack del metal al romperse sonó como un disparo en la quietud. Empujamos la puerta, que chirrió protestando. Unas escaleras de piedra mohosa descendían hacia la oscuridad y el olor a barro y abandono. Encendí la linterna. La cámara era pequeña, redonda, con las paredes de ladrillo viejo. El suelo era de tierra apisonada. Y en el centro, sobre una piedra plana que parecía un altar improvisado, había un objeto cubierto por un jirón de tela podrida. Con el corazón golpeándome las costillas, me acerqué. Alejandro se quedó en la entrada, vigilando. Con mano temblorosa, retiré la tela. Y allí estaba. No era un plato perfecto. Tenía una grieta fina que lo recorría desde el borde hasta cerca del centro, reparada antiguamente con un pegamento dorado que parecía lacre. Pero era inconfundible. La porcelana de un azul cobalto profundo, casi negro a la tenue luz, con intrincados motivos geométricos y una inscripción en árabe cúfico rodeando el borde. El plato azul de Córdoba. Lo tosé. Estaba frío. Tras 5 siglos escondido, tras décadas de ser una leyenda familiar, estaba allí, bajo mis dedos. Lo tenemos, susurré, sin poder creerlo. En ese momento, una sombra llenó la entrada de la escalera. ¿Lo tienen? Me temo que no, cuñadita. Carmen. No estaba sola. Detrás de ella, bloqueando la salida, se veía la silueta corpulenta del hombre de la barra de hierro. Llevaba la cara aún hinchada por el encuentro anterior. En la mano derecha, brillaba la hoja corta de una navaja. «Qué romántico», dijo Carmen, bajando los peldaños con elegancia felina. Encontrar el tesoro familiar al amanecer. Justo a tiempo para el desayuno. Pásamelo, Gala. Me puse de pie, protegiendo el plato con mi cuerpo. No es tuyo, Carmen. Todo lo de esta familia es mío, replicó ella, con los ojos brillando de codicia y odio. O lo será. Mamá lo tenía todo planeado. Incluso que llegaríais aquí. Solo tenía que dejar que vuestro ingenio, o vuestra desesperación, os trajera, y seguiros. Gracias por el trabajo de detective. Ahora, el premio. No se lo des, Gala, dijo Alejandro, colocándose a mi lado, su cuerpo tenso como un resorte a pesar del brazo herido. Oh, Alejandro, siempre el caballero, Carmen hizo un mohín de desprecio. Sergio, ¿quieres ocuparte de mi hermano? Sin matarlo, por ahora. Solo, quítalo de en medio. El hombre corpulento, Sergio, avanzó. Alejandro se preparó para el ataque, pero estaba en desventaja, con un brazo inútil. La pelea fue breve y brutal. Sergio era fuerte y conocía su oficio. Esquivó un torpe golpe de Alejandro y le clavó la navaja en el muslo. Alejandro cayó con un gruñido de dolor, agarrándose la pierna que manaba sangre entre los dedos. Alejandro. Grité, dando un paso hacia él. Quédate donde estás. Ordenó Carmen, ahora a solo 1 metro de mí. Extendió la mano. El plato. O Sergio le pincha el otro pulmón. Vi la agonía en el rostro de Alejandro, la sangre oscura empapando su pantalón. No había opción. Con rabia y desesperación, le puse el plato de porcelana azul en las manos. Ella lo sostuvo como si fuera la copa del mundo, una sonrisa triunfal y desquiciada iluminando su rostro. Es más feo de lo que pensaba, murmuró, pero sus ojos lo devoraban. Pero es la llave de todo. Adiós, hermanitos, disfrutad de vuestra pobreza. Y con eso, dio media vuelta y subió las escaleras, seguida por Sergio, quien, al pasar junto a Alejandro, le dio una patida brutal en el costado. La puerta de madera se cerró de golpe.
Oímos el ruido de algo pesado arrastrándose contra ella. Nos habían encerrado. Me arrodillé junto a Alejandro, presionando desesperadamente sobre la herida de su muslo con un trozo de la tela podrida. Estoy bien, no es profunda, jadeó él, pero su palidez delataba la verdad. Tenemos que salir de aquí, dije, buscando con la linterna. La puerta era nuestra única salida. Forcejeamos, empujamos, no cedía. Estaba bloqueada desde fuera. El aire empezaba a enrarecerse. El pánico, frío y pegajoso, comenzó a trepar por mi garganta. Fue entonces cuando, en nuestro forcejeo, la luz de la linterna iluminó un hueco en la pared, detrás de la piedra donde estuvo el plato. Un hueco pequeño, y dentro, algo brilló débilmente. Metí la mano. Saqué un pequeño estuche de cuero, podrido por la humedad. Al abrirlo, había dentro un anillo. Un anillo de boda de oro, sencillo, de hombre. Y grabado en el interior, una inscripción, para Luis, mi amor eterno. Elena, 1952. Era el anillo de boda del abuelo. ¿Qué hacía aquí? No tuvimos tiempo de pensar. De arriba, a través de la madera podrida, comenzamos a oler humo. Un humo espeso y acre. Carmen no solo nos había encerrado. Había prendido fuego a algo frente a la puerta. El fuego. Toseó Alejandro, intentando ponerse de pie. La desesperación nos dio fuerzas sobrenaturales. Juntos, cargamos contra la puerta con nuestros hombros una y otra vez, mientras el humo se colaba cada vez más denso, haciéndonos toser y llorar los ojos. Con un crujido final de madera quebradiza y hierro retorcido, la puerta cedió. Salimos tambaleándonos a la luz gris del amanecer, justo a tiempo de ver una pequeña pira de basura y maderas ardiendo frente a la entrada. Carmen y Sergio ya no estaban. Alejandro cojeaba, perdiendo sangre. Lo sostuve. No había tiempo que perder. Tuvimos suerte, un taxi nocturno pasaba por la cercana calle Betis. Lo paramos a gritos. Al hospital más cercano, rápido. Ordené, metiendo a Alejandro dentro. En el trayecto, mientras Alejandro se desangraba en el asiento trasero, yo miraba el anillo que aún apretaba en mi puño. Para Luis, mi amor eterno. Elena. Elena, la abuela de Alejandro, la hermana Lega. La que había escondido el diario. ¿Y este anillo? ¿Por qué estaba con el plato? ¿Era otra pista, otro símbolo? En mi otra mano, sin pensar, jugueteé con mi propio anillo de boda, la sencilla banda de plata que Alejandro me había puesto apenas unas semanas atrás. Lo hice girar. Nunca me lo había quitado, ni para dormir. Nunca había mirado el interior. Una idea absurda, terrible, se abrió paso a través del pánico y la preocupación. Lentamente, me quité el anillo. Lo levanté a la débil luz del alba que entraba por la ventanilla. En el interior de la plata, finamente grabadas, había unas letras. Siempre había asumido que serían nuestras iniciales, o la fecha. Me acerqué más, entrecerrando los ojos. No eran nuestras iniciales. Eran dos nombres. Luis. Elena. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana me recorrió de la cabeza a los pies. No era mi anillo. Era un anillo de la familia. El mismo diseño, quizás, que el que acababa de encontrar. Pasado de generación en generación para la nueva esposa. Llevaba en mi dedo, como un sello de propiedad, los nombres de los patriarcas originales de esta pesadilla. El cura que nos casó, un viejo amigo de la familia de Alejandro, me lo había puesto con una sonrisa beatífica. Todo era parte del ritual. Del control. Incluso nuestro matrimonio estaba marcado con el hierro de su historia. Alejandro, dije, mi voz temblorosa. Mi anillo. Él, pálido y con los ojos cerrados por el dolor, los abrió con esfuerzo. Miré el anillo que le sostenía. Su expresión se descompuso en puro horror. No, susurró. Esa vieja costumbre, pensé que ya no se hacía. Te juro que no lo sabía, Gala. Lo creí. Su que era genuino. Era otra capa de la cebolla envenenada, otro hilo de la red que su familia había tejido a nuestro alrededor sin que lo supiéramos. El anillo, el plato, el ritual, las cicatrices, todo conectado.
Llegamos a las urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Mientras atendían a Alejandro, me quedé en la sala de espera, el anillo ajeno apretado en mi mano, el nombre de mi marido en mis labios, y una rabia nueva, fría y clara como el cristal, solidificándose dentro de mí. Ya no estaba asustada. Ya no estaba solo herida. Estaba furiosa. Carmen tenía el plato. Tenía la llave de la herencia. Pero yo tenía algo más. Tenía la verdad, fragmentada pero real, sobre los cimientos podridos de los Mendoza. Y tenía la determinación de usar esa verdad, no para ganar su juego, sino para demoler su tablero por completo. Cuando el médico salió a decirme que Alejandro estaba estable, que la herida no era grave y que lo mantendrían en observación, asentí en silencio. Luego, me puse mi anillo, el anillo de Luis y Elena, de nuevo en el dedo. Que lo llevara. Sería un recordatorio constante. Y un talismán de venganza. La partida no había terminado. Solo había entrado en una nueva fase. Y yo, Gala Ortega, ya no era la novia que esperaba ser aceptada. Era la que iba a derribar la casa. Empezando por los cimientos. Alejandro fue dado de alta al día siguiente, con el muslo vendado y un bastón para apoyarse. La herida era superficial, pero el mensaje era profundo. Carmen e Isabel jugaban a ganar, sin importar el costo. Ya no era solo una búsqueda del tesoro, era una guerra de desgaste. En el silencio cargado de nuestro hotel, con las persianas bajadas, tomé una decisión. No podíamos seguir jugando a la defensiva, persiguiendo pistas mientras ellas nos atacaban. Necesitábamos información desde dentro. Y recordé a alguien. María. María Ruiz Mendoza, una prima lejana de Alejandro. La oveja negra de la familia, como me la había descrito una vez, con cierto tono de pena. Se había atrevido a denunciar públicamente las prácticas arcaicas de la familia años atrás, durante una disputa por una herencia menor. Isabel la había desterrado, cortándola de todo contacto y recursos. Vivía en el modesto barrio de Triana, trabajando como restauradora de cerámica. La ironía no escapaba a nadie. María no nos hablará, dudó Alejandro, mientras yo buscaba su número en un viejo grupo de WhatsApp familiar. Cree que todos los Mendoza somos iguales. Y después de lo de ayer, tiene razón en parte. No somos como ellos, dije, con firmeza. Y ella es la única que ha intentado luchar contra Isabel desde dentro. Necesitamos su odio. Y su conocimiento. María accedió a vernos, con evidente desconfianza, en un pequeño taller abarrotado de piezas de cerámica rotas y olores a esmalte y disolvente. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido en un moño descuidado y manos manchadas de arcilla. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Alejandro, nos escrutaron sin dar nada. Así que la famosa Gala, dijo, sin ofrecer asiento. La que desató el infierno. Y Alejandro, el príncipe heredero arrepentido. ¿A qué debo el honor? ¿Necesitáis que os restaure algún jarrón min robado? Necesitamos que nos ayudes a derrotar a Isabel, dije, sin rodeos. María soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Derrotar a Isabel? Imposible. Es una hidra. Le cortas una cabeza y te crecen 2 intrigas nuevas. Yo lo intenté. Y mira dónde estoy. ¿Qué te hace pensar que tú, una recién llegada, puedes lograrlo? Porque tengo esto, respondí, y puse mi teléfono sobre la mesa de trabajo, abriendo la galería de fotos. Eran las imágenes que había tomado febrilmente del plato azul en los segundos que lo tuve en mis manos, antes de que Carmen llegara. Fotografías nítidas, de alta resolución, mostrando cada detalle de la cerámica, cada grieta, cada trazo de la inscripción árabe. María se acercó, y su escepticismo se quebró ante la curiosidad profesional. Tomó el teléfono, ampliando las imágenes. Es el mítico plato. Lo encontrasteis. Luego, su expresión se ensombreció. Pero ya no lo tenéis. Carmen nos lo robó. Ayer, confirmó Alejandro, con voz cansada. Predecible, murmuró María. Pero sus dedos se deslizaban por la pantalla, estudiando cada centímetro. De repente, se detuvo. Amplió una sección cerca del centro, donde la grieta reparada con lacre dorado formaba una línea irregular. ¿Ves esto?
Preguntó, señalando con una uña sucia de barro. El lacre no es uniforme. En esta zona parece más grueso, como si hubiera algo debajo. O como si se hubiera usado para ocultar algo, no solo para reparar. ¿Qué podría ser? Pregunté, esperanzada. No lo sé. Pero en la cerámica antigua, a veces se escondían mensajes, relicarios, cosas pequeñas. Si este plato era tan importante y tan maldito, dejó la frase en el aire y nos miró. ¿Qué sabéis de su historia? De la verdadera. Le contamos lo del diario de Fátima, la sirvienta morisca. María asintió, como si encajaran piezas de un rompecabezas. Fátima, ese nombre me suena. De los viejos rumores. Pero hay más. Mi abuela, la hermana de tu abuelo Luis, Alejandro, me contaba cosas cuando era niña. Cosas de miedo. Decía que el plato no era un trofeo, sino una confesión. Que tenía una mancha que no salía. Una mancha de sangre. Volví a mirar las fotos. En la zona del lacre más grueso, el azul cobalto parecía tener un tono ligeramente más oscuro, casi violáceo. Podía ser un efecto de la luz, o... Necesitamos recuperar el plato, dijo María, de repente, con una chispa de su viejo fuego en los ojos. O al menos, acercarnos lo suficiente para ver qué hay bajo ese lacre. Si es una prueba, si es la confesión de la que hablaba mi abuela. Es vuestra única baza real contra Isabel. Sin ella, solo sois dos niños ricos disputando una herencia más. Carmen lo guardará bajo llave, dijo Alejandro. Carmen es impulsiva y arrogante, replicó María. Tiene el trofeo. Querrá frotárselo en la cara a alguien. A su madre, para demostrar su valía. O a vosotros, para rematar la humillación. Podéis provocarla. Tenía razón. Esa misma noche, Alejandro, desde una cuenta falsa de redes sociales, dejó un comentario en una foto pública de Carmen en un club exclusivo. ¿El plato azul brilla tanto como dicen, o es solo cristal pintado? Felicidades, Carmen, al fin hiciste algo por ti misma. Era un anzuelo burdo, pero perfecto para su ego. Picó. A la mañana siguiente, recibí un mensaje privado de un número desconocido. Adjunto, un video. Carmen, en lo que parecía el salón principal de la casa de Barcelona, sosteniendo el plato azul con guantes blancos. Su sonrisa era de triunfo absoluto. ¿Queréis ver vuestro premio de cerca, perdedores? Decía el mensaje. Podéis venir a admirarlo. Esta tarde, a las 5. Solo vosotros dos. Si traéis a alguien más, o a la policía, lo hago añicos. Isabel no está. Es mi momento. Era una trampa obvia. Pero también era la oportunidad que necesitábamos. María se ofreció a venir, escondida cerca. No como refuerzo, sino como testigo, y con una cámara de largo alcance. A las 5 en punto, llamamos al timbre de la casa Mendoza. Carmen misma abrió, con un vestido ajustado y una copa de champán en la mano. Olía a victoria barata. Puntuales. Qué bien educados, dijo, dejándonos pasar. Adelante. Está en el salón, en su lugar de honor. El plato azul descansaba sobre un cojín de terciopelo negro en el centro de la gran mesa de comedor. La luz de la tarde, filtrada por los altos ventanales, hacía brillar su azul profundo y la línea dorada de la grieta. Carmen se paseaba alrededor, como una leona alrededor de su presa. Es precioso, ¿verdad? Dijo, con fingida dulzura. Pensad que lo tuvisteis en vuestras manos y lo dejáis escapar. ¡Qué torpes! Felicidades, Carmen, dijo Alejandro, con voz neutra. Ganaste. Claro que gané. Estalló ella, dejando la copa de un golpe sobre la mesa. Siempre gano. Yo soy la fuerte. La que merece todo esto, no tú, con tu moralidad barata y tu esposa plebeya. Señaló el plato. Esto es el poder. El poder que mamá y yo tendremos. Y vosotros, seréis un recuerdo lejano. Un error de la familia. Mientras hablaba, yo me había acercado lentamente a la mesa, estudiando el plato. Desde esta distancia, vi con claridad lo que María había señalado,
En la zona del lacre más grueso, había una finísima línea, un borde casi imperceptible. No era parte de la reparación. Parecía el borde de un pequeño compartimento oculto, sellado. ¿Sabes lo que me dijo la vieja bruja de la abadesa? Dijo Carmen, siguiendo su monólogo. Que este plato tenía un secreto. Una tontería sobre una carta. Como si me importara. Lo que importa es que es mío. ¿Una carta? Pregunté, intentando que mi voz sonara solo curizamente desinteresada. Sí, una estupidez escondida por alguna criada histérica hace siglos. Sangre y lágrimas, dramático y aburrido. Mamá dijo que era basura. Pero a mí, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. A mí me gusta romper cosas. Sobre todo, cosas que la gente valora. Antes de que pudiera reaccionar, cogió el plato con ambas manos, lo alzó por encima de su cabeza, y con un grito de triunfo salvaje, lo estrelló contra el borde de mármol de la chimenea. El sonido fue atronador, un crujido seco y agudo de cerámica destrozándose en 1000 fragmentos que saltaron por todo el suelo de mármol. Alejandro y yo nos quedamos paralizados, horrorizados. Ella lo había destruido. Había destruido la herencia, el símbolo, todo. Carmen jadeaba, con los ojos brillando de un éxtasis perverso. Pero entonces, entre los fragmentos azules y dorados, algo llamó la atención. No era solo cerámica. Donde había estado el lacre más grueso, ahora se veía un pequeño cilindro apretado, de un pergamino oscuro, atado con un hilo ennegrecido. Había sobrevivido a la destrucción por estar escondido en el propio cuerpo del plato. Carmen lo vio al mismo tiempo. Con un gruñido, se abalanzó sobre los fragmentos y cogió el cilindro. No. Grité, lanzándome hacia ella. Fue una lucha breve y violenta. Ella me arañó, forcejeamos. El cilindro cayó al suelo y rodó. Alejandro, cojeando, se interpuso entre Carmen y yo. Ella, ciega de rabia, lo empujó. Él cayó sobre los fragmentos de cerámica, cortándose las manos. Pero en la confusión, yo había conseguido poner un pie sobre el cilindro de pergamino. «Suéltalo, zorra», chilló Carmen, intentando golpearme. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Era María. No estaba sola. Traía consigo a un hombre mayor, de aspecto tímido y con una carpeta bajo el brazo, el antiguo archivero de la familia, otro proscrito por Isabel. «Basta, Carmen», dijo María, con una autoridad que sorprendió a todos. «El espectáculo ha terminado». Carmen, al ver a la prima desterrada, pareció perder por un momento su seguridad. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» «Viendo cómo destruyes la prueba que podría haberte dado todo el poder», replicó María, con desprecio. Se dirigió a mí. «Cógelo, Gala». Aguardé, y luego, lentamente, me agaché y recogí el cilindro de pergamino. Estaba sorprendentemente intacto. Con dedos temblorosos, desaté el hilo ennegrecido. No era hilo. Era un fino mechón de cabello, rubio y gris, trenzado. Desenrollé el pergamino. Era pequeño, del tamaño de una postal. Y estaba escrito. No con tinta, sino con una sustancia marrón oscura, oxidada, que formaba trazos temblorosos y desesperados. La escritura era en español antiguo, pero se entendía. Yo, Fátima de Córdoba, esclava en esta casa de horrores, escribo con mi sangre para que el mundo sepa. Don Luis, el viejo, no se contentó con robarme mi herencia, este plato. Robó mi cuerpo, mi voluntad, mi alma. De su violación nació un hijo, a quien arrebataron y dieron por muerto. Este plato lleva la sangre de mi linaje y el de él. La fortaleza de los Mendoza se construyó sobre mi violación y la de otras. Maldigo esta casa y a todos los que sabiendo esto, callan. Que esta verdad, escrita con mi sangre, los persiga hasta el fin de los días. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Hasta Carmen parecía conmocionada, mirando el pergamino como si fuera una serpiente viva. No era solo una confesión. Era la partida de nacimiento de una línea bastarda, el pecado original de la familia. Isabel lo sabía. Por eso quería el plato, para destruir esta prueba. Carmen, en su estupidez arrogante, lo había hecho por ella. Ahora lo entiendo,
murmuró el anciano archivero, rompiendo el silencio. Por eso don Luis desheredó a su propio hermano Ramón. No por el robo del plato, sino porque Ramón debió descubrir esto. Porque amenazó con contarlo. Y Enrique, dijo Alejandro, poniéndose de pie con dificultad. Enrique, el abogado, manejaba todo esto. Los testamentos, los encubrimientos. María asintió, con gravedad. Enrique es la sombra de Isabel. Sin él, ella no puede moverse. Es el que entierra los cuerpos legales. Tenemos que encontrarlo, dije, doblando el pergamino con sumo cuidado. Era más poderoso que cualquier plato. Era dinamita pura. Si él desaparece, o se vuelve contra ella. Enrique no se volverá contra ella, dijo el archivero, sacudiendo la cabeza. Está demasiado comprometido. Pero, hay rumores. De que últimamente está nervioso. Que Isabel le pide cosas, que van más allá de lo legal. Que él ha estado desviando fondos de fideicomisos, blanqueando dinero. Temo por él. ¿Teme que Isabel se deshaga de él? Pregunté, helada. Ella se deshace de todo lo que sobra, dijo María, mirando a Carmen, que ahora, pálida y temblorosa, empezaba a comprender la magnitud de su error. O de todo lo que puede hablar. Carmen nos miró, y por primera vez, vi algo parecido al miedo genuino en sus ojos. No el miedo a nosotros, sino a su madre. Tengo que irme, murmuró, y salió corriendo del salón, dejando atrás el campo de batalla de cerámica destrozada. María se acercó. El pergamino es bueno. Pero es la palabra de una muerta hace siglos contra la máquina de Isabel. Necesitamos a Enrique. O necesitamos sus libros. Las cuentas. Las pruebas de lo que hace ahora. ¿Dónde está su despacho?, preguntó Alejandro. En el Paseo de Gracia. Pero no estarán allí. Enrique es meticuloso. Si tiene algo comprometedor, lo tendrá cerca. Muy cerca. Quizás en su casa. Oh, el archivero dudó. Hay un viejo piso, un apartamento a nombre de una sociedad fantasma, en el barrio gótico. Lo usaba don Luis para sus encuentros discretos. Enrique es el único, aparte de Isabel, que tiene llave. Miré a Alejandro. Su mirada reflejaba la misma determinación que sentía yo. El juego había cambiado de nuevo. No buscábamos un tesoro. Buscábamos a un hombre, y a la verdad que podía sepultar a una dinastía. Teníamos la sangre de Fátima. Ahora necesitábamos la tinta de Enrique. Y el tiempo, sabíamos, se estaba agotando para todos. El apartamento en el gótico era un nido de polvo y sombras. Un estudio pequeño, oscuro, con estanterías repletas de legajos y el olor rancio a papel viejo y miedo. No había rastro de Enrique. Solo archivos que narraban, en frío lenguaje legal, décadas de encubrimientos, compras de propiedades a nombres falsos, transferencias a paraísos fiscales, contratos de confidencialidad con médicos, con periodistas, con antiguos empleados de la familia. Era el armazón legal del reino de terror de Isabel. Pero no era suficiente. Necesitábamos al hombre. Se ha escondido, murmuró Alejandro, pasando un dedo por el polvo de un escritorio vacío. Sabe que mi madre se deshace de los testigos incómodos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María, Probaden, el rincón de Sergio, bar cerca del puerto. Viejo antro de marineros. Enrique va a veces a ahogar penas. Cuidado. Sitio peligroso. Sergio. El matón que apuñaló a Alejandro. El bar debía ser su guarida. Era una locura ir. Pero era la única pista. El rincón de Sergio era exactamente lo que su nombre sugería, un local bajo y oscuro junto a los muelles, con ventanas sucias y una neón de cerveza parpadeando de forma errática. El aire olía a sal, a cerveza derramada y a violencia latente. Al entrar, unas cuantas miradas hostiles se clavaron en nosotros. Alejandro, aún cojeando, se puso delante de mí. Reconocí a uno de los hombres de la barra, el compañero de Sergio, el de la barra de hierro. Buscamos a Enrique Valdés, dijo Alejandro, con una voz que pretendía ser firme pero que delataba tensión. El hombre de la barra sonrió, mostrando dientes rotos. El abogadito. Arriba.
En la trastienda. Pero no está sociable. Subimos una estrecha escalera de madera que crujía. La puerta de la trastienda estaba entreabierta. Un olor a whisky barato y vómito nos golpeó. Enrique estaba sentado en el suelo, apoyado contra una pared, con la corbata deshecha y la mirada perdida. Había botellas vacías alrededor. Lloraba de forma silenciosa, convulsiva. Enrique, dijo Alejandro. El abogado alzó la vista. Sus ojos, inyectados en sangre, tardaron un momento en enfocarnos. Cuando lo hicieron, no mostraron sorpresa, solo un cansancio infinito y un miedo profundo. Alejandro. Gala, su voz era un hilacho ronco. Vinieron a por mí. Para acabarme. Díganle a Isabel, que lo siento. Que no pude más. No venimos de parte de Isabel, dije, cerrando la puerta tras de nosotros. Venimos por la verdad. Él soltó una risa amarga, que se convirtió en un ataque de tos. La verdad. La verdad es un pozo negro. Y yo he estado nadando en él demasiado tiempo. Bebió un trago directo de una botella medio llena. Ella me va a matar. Lo sé. ¿Cómo mató a tu padre, Alejandro? El aire se nos heló en los pulmones. ¿Qué? Susurró Alejandro, palideciendo. Tu padre no murió de un ataque al corazón, farfulló Enrique, dejando caer la cabeza hacia atrás contra la pared. Estaba empezando a preguntar. Sobre el dinero que desaparecía. Sobre los testamentos falsos. Isabel no podía permitirlo. Era débil, pero era tu padre. El heredero legal. Ella consiguió algo. De un contacto en el este. Algo lento, indetectable. Yo firmé el certificado de defunción. Por orden de ella. ¿Cómo he firmado todo? Nos miró, con los ojos llenos de lágrimas de autocompasión y terror. Y ahora va a por ti, Alejandro. ¿A por mí? ¿Por qué? Tiene el plato. Carmen ganó. Carmen es una idiota. Escupió Enrique, con súbita energía. Destruyó la evidencia física, sí. Pero el pecado sigue ahí. En el ADN. En ti. Tú eres el heredero varón. El legítimo. Mientras estés cuerdo y libre, eres un peligro. Ella no puede desheredarte fácilmente, a menos que no estés en condiciones de heredar. Un escalofrío me recorrió la espinilla. ¿Qué quiere hacer? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Una evaluación psiquiátrica, susurró Enrique, acercándose como si fuera a confiar un secreto mortal. Mañana. En la reunión familiar. Vendrá un doctor. Amigo de la familia. Muy caro. Diagnosticará un brote psicótico, inducido por el estrés del matrimonio y la obsesión con las teorías conspirativas sobre la familia. Esquizofrenia paranoide. Es perfecto. Con ese diagnóstico, más mi poder notarial y el apoyo del consejo familiar. Isabel podrá declararte incapaz. Enviarte a una clínica privada, muy discreta, en Suiza. De la que no sales. Nunca. Y Gala, su mirada, nublada por el alcohol, se posó en mí con lástima. La esposa de un demente, sin recursos, será fácil de anular. O de que sufra un accidente. La crudeza del plan, su precisión cruel, nos dejó sin palabras. No era solo una lucha por la herencia. Era un plan para borrarnos, literalmente, de la existencia. ¿Y tú? Preguntó Alejandro, con voz temblorosa de rabia. ¿Qué ganas con esto? Mi vida. Gritó Enrique, desesperado. Ella tiene cosas sobre mí. Cosas peores que firmar certificados falsos. Si no hago esto, me arrojará a los lobos. O me dará el mismo té que le dio a tu padre. Se desplomó, sollozando de nuevo. Estoy atrapado. Todos estamos atrapados en su telaraña. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Este hombre destrozado no era un aliado. Era un testigo. Un testigo aterrado, pero quizás el único que podía señalar el cadáver en el armario. Tienes que ayudarnos, Enrique, dije, arrodillándome frente a él. Tienes que venir a la reunión mañana.
y decir la verdad. No puedo. Gimió. Ella me destruirá. Ella ya lo está haciendo, replicó Alejandro, con dureza. Mañana, después de usarte, no te necesitará más. Tú lo sabes. Ayúdanos, y te ayudaremos. Testimonios a cambio de protección. Es tu única salida. Enrique nos miró, como un animal acorralado decidiendo en qué dirección saltar. Finalmente, asintió, un movimiento débil, vacilante. Tengo cosas. En una caja de seguridad. Números de cuenta, transferencias, grabaciones de conversaciones, con Isabel. Es por si acaso. Por si algún día, no terminó la frase. La llave. En mi casa. Debajo del felpudo de la puerta de atrás. Es ridículo, lo sé. La dirección. Apuntó la dirección. Era un riesgo enorme confiar en él. Pero no teníamos opción. Nosotros iremos por la caja, dijo Alejandro. Tú vete a casa, dúchate, y prepárate para mañana. Tienes que parecer creíble. Salimos del bar, sintiendo las miradas de los matones clavadas en nuestra espalda. En el coche, la tensión era palpable. Tenemos que separarnos, dijo Alejandro, de repente. Yo iré a por la caja de seguridad. Es más peligroso. Tú vuelve al hotel, reúnete con María. Estarás más segura allí. No, protesté. Vamos juntos. Gala, si me pasa algo, necesito que tú estés a salvo. Que tengas el testimonio de María, lo que sea que tenga. Por favor. Cedí. Dejé a Alejandro cerca del banco y tomé un taxi de vuelta al hotel. Una sensación de pavor, de presentimiento horrible, no me abandonaba. Al llegar a la habitación, María no estaba. Solo una nota, fuera a recoger una cosa. Vuelvo en 30 minutos. No abras a nadie. M. Los minutos pasaron como horas. Llamé al móvil de Alejandro. Fuera de cobertura. El pánico comenzó a cerrarse alrededor de mi garganta. Entonces, llamaron a la puerta. Un golpe seco, autoritario. ¿María? Pregunté, sin abrir. Servicio de habitaciones, señora. Tiene un paquete. No había pedido nada. Me asomé por la mirilla. Un hombre con uniforme de botones del hotel sostenía una caja pequeña. Dudé, pero el uniforme parecía legítimo. Abrí la puerta, solo lo suficiente. En ese instante, una mano con un paño empapado en un líquido dulzón y químico me cubrió boca y nariz desde atrás. Él, botones, empujó la puerta. Forcejeé, ahogándome, pero el mundo comenzó a girar, a desdibujarse. Las últimas cosas que vi fueron la cara sonriente de Carmen asomándose desde detrás del hombre que me sujetaba, y el techo del pasillo del hotel inclinándose de forma imposible antes de que la oscuridad me tragara por completo. Desperté con un dolor de cabeza punzante y la boca pastosa. Estaba en una habitación oscura, en el suelo de cemento frío. No era el hotel. Olía a humedad, a aceite y a gasolina. Un almacén. O un garaje. Mis manos estaban atadas a la espalda con bridas de plástico. Por fin, dijo la voz de Carmen. Estaba sentada en una silla plegable, bajo la única bombilla colgante. A su lado, Sergio, el matón, jugueteaba con su navaja. Pensé que el cloroformo te había dejado tonta. ¿Dónde está Alejandro? Logré decir, con la voz ronca. ¿Preocupada por tu príncipe azul? No te preocupes. Pronto estará donde debe, en una celda acolchada, drogado hasta las cejas. O quizás, si mamá se ablanda, en el fondo del puerto. Se levantó y se paseó. Tú, en cambio, eres un problema más inmediato. Una alimaña entrometida. Isabel dice que te eliminemos. Limpiamente. Pero yo, creo que debería sufrir un poco primero. Por el disgusto que me diste. Por el plato. Por todo. Sergio se acercó, la navaja brillando bajo la luz. El miedo, puro y animal, me paralizó. Pero debajo del miedo, la rabia de Fátima, la de todas las que vinieron antes, bullía. No me rendiría.
Tu madre te va a traicionar, Carmen, dije, buscando desesperadamente algo que la desestabilizara. Enrique nos lo contó todo. El plan para encerrar a Alejandro. ¿Qué te hace pensar que, una vez que él esté fuera, y yo muerta, ella no se deshará de ti? Eres impredecible. Un riesgo. Como tu padre. Carmen se detuvo en seco. ¿Qué sabes tú de mi padre? Sé que no murió de un ataque al corazón. Sé que Isabel lo envenenó. Porque empezaba a hacer preguntas. Como tú las haces ahora. Como las hiciste con el pergamino. Eres un problema para ella, Carmen. Y ella resuelve los problemas. Para siempre. Vi la duda cruzar su rostro, mezclarse con su paranoia natural. Sergio me miró, esperando una orden. Cállate, siseo Carmen, pero su seguridad se había resquebrajado. Enrique tiene pruebas. De todo. Y si nos pasa algo a Alejandro o a mí, esas pruebas saldrán a la luz. Tu madre caerá. Y tú caerás con ella. A menos. ¿A menos qué? Preguntó, con desconfianza. A menos que des el paso primero. Que nos ayudes. Que testifiques contra ella. Podría salvar algo. Tu libertad, al menos. Era un cálculo arriesgado. Apelar a su instinto de supervivencia, a su egocentrismo. Ella lo consideró. Por un segundo, vi la tentación en sus ojos. Luego, los endureció. No. Yo gano con ella. Siempre he ganado con ella. Tú, solo eres basura que hay que sacar. Sergio, hazlo. Sergio se abalanzó. Cerré los ojos, preparándome para el dolor. El estruendo fue ensordecedor. Un golpe seco, el sonido de metal contra carne y hueso, y un gruñido de dolor. No era mío. Abrí los ojos. Sergio yacía en el suelo, inconsciente, con la cabeza sangrando. Detrás de él, con una llave de ruedas en la mano, jadeando, estaba María. Y junto a ella, sosteniendo un teléfono con la pantalla iluminada, estaba el anciano archivero. Tú. Gritó Carmen, retrocediendo. Ya basta, Carmen, dijo María, con voz firme. Se acercó a mí y, con un cortador, me liberó las manos. Lo siento, tardamos. Tuvimos que seguirlos. ¿Cómo? Te localicé por el localizador del móvil, explicó María. Alejandro me dio la contraseña de tu cloud, por si acaso. Ven, tenemos que irnos. No se irán a ninguna parte. Carmen buscó algo en su bolso, probablemente un arma. El archivero alzó el teléfono. En la pantalla, se veía un video, borroso pero claro. Una grabación de seguridad en blanco y negro, de hace una década. Mostraba la cocina de la casa de Barcelona. Isabel, de espaldas, manipulando una tetera. Luego, vertiendo el contenido en una taza. Se la acercaba a un hombre sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Era el padre de Alejandro. Él la tomaba, desganado. Isabel se quedaba de pie, observándolo beber, con una expresión de fría expectación. La fecha y hora parpadeaban en la esquina. Es del sistema de seguridad antiguo, dijo el archivero, con voz temblorosa. El que Isabel me ordenó destruir. Guardé una copia. Por si acaso. Carmen miraba el video, su rostro una máscara de horror y comprensión. Era la confirmación de lo que yo solo había insinuado. Su madre era una asesina. Y ella había sido su cómplice. Vamos, Gala, dijo María, tomándome del brazo. Carmen no intentó detenernos. Se quedó de pie, inmóvil bajo la bombilla, mirando el teléfono, mientras nosotros salíamos corriendo del almacén hacia la noche fresca, donde nos esperaba un coche con el motor en marcha. Dentro, estaba Alejandro, pálido pero ileso, con una caja de metal a su lado. La caja de seguridad, dijo, con una sonrisa cansada. Tiene todo. Enrique tenía razón. Incluyendo un borrador de la orden de internamiento psiquiátrico, firmado por el médico, fechado para mañana. Me abrazó con fuerza. María subió al volante. ¿Y ahora? Pregunté, temblando de adrenalina y alivio.
Ahora, dijo Alejandro, y su voz tenía un tono nuevo, de una calma feroz, preparamos nuestra presentación para la reunión familiar de mañana. Tenemos el testimonio de Fátima, las cuentas de Enrique, y el video. Tenemos la verdad. Mañana, se la devolvemos a mi madre. Enterita. La sala de juntas de la sociedad familiar en el Paseo de Gracia estaba fría y silenciosa como una tumba. Bajo la enorme mesa de caoba, alrededor de la cual se habían tomado decisiones que arruinaron vidas durante generaciones, se sentaban los miembros del consejo, tíos lejanos, primos segundos, todos con rostros de piedra y lealtades compradas por Isabel. Ella presidía la mesa, vestida de un negro severo, con una expresión de pesar autoritario. A su derecha, un hombre de aspecto pulcro y gafas de carey, el doctor Valenzuela, jugueteaba con su pluma. A su izquierda, la silla de Enrique estaba vacía. Carmen, pálida y con ojeras profundas, estaba sentada en un rincón, evitando la mirada de todos. Isabel había comenzado su discurso, una obra maestra de manipulación lacrimógena. Y debido a los trágicos y erráticos acontecimientos recientes, la salud mental de mi hijo, mi único hijo, se ha deteriorado gravemente. Es con el corazón destrozado que, como matriarca y pensando en el bien de la familia y de nuestras empresas, debo pedir una evaluación de su capacidad. El doctor Valenzuela, eminente psiquiatra, ha revisado el caso y está de acuerdo en la necesidad de una intervención inmediata, por el bien de Alejandro. El doctor asintió con gravedad. Los síntomas descritos, obsesión con teorías conspirativas, conducta paranoica, episodios de agresividad, son muy preocupantes. Con la autorización del Consejo, recomiendo ingreso y evaluación en un centro especializado donde pueda recibir el tratamiento que necesita. En ese momento, las puertas de doble hoja de la sala se abrieron de golpe. ¡Qué oportuno! Justo cuando iban a enterrarme en vida. Alejandro entró, caminando con firmeza, sin rastro de su cojera. Yo iba a su lado. Llevábamos ropa sencilla, pero en nuestras manos, yo con una carpeta de documentos y él con un pequeño proyector portátil, éramos la antítesis de los dementes que describían. La sala contuvo la respiración. Isabel se puso de pie, con los ojos llameando. ¿Cómo te atreves a interrumpir? Esto es una reunión privada del consejo. Y tú, Gala, no tienes voz aquí. Creo que sí la tengo, dije, y mi voz resonó clara en el silencio. Porque lo que voy a mostrarles concierne a la legitimidad de todo este consejo, y a la persona que lo preside. Guardias. Llamó Isabel. Déjelos hablar, Isabel, dijo una voz anciana y temblorosa desde el otro extremo de la mesa. Era el tío Ramón, el hermano menor de don Luis, un hombre nonagenario a quien todos creían senil y al que solo invitaban por protocolo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una lucidez repentina. He esperado mucho tiempo para oír esta conversación. Isabel palideció. Alejandro asintió al anciano con respeto. Gracias, tío. Comenzaremos por el principio. Por el verdadero principio. Señaló hacia mí. Abrí la carpeta y saqué la primera página, una copia ampliada del pergamino de Fátima, con su traducción al español moderno al pie. Esto es una declaración, escrita con sangre, por Fátima de Córdoba, una mujer morisca esclavizada por esta familia en el siglo XVI. En ella, acusa al primer Luis Mendoza de violación, y declara que el hijo nacido de ese acto fue arrebatado y dado por muerto. El famoso plato azul, la pieza central de esta herencia macabra, era suyo. Fue robado. La fortuna de los Mendoza comenzó con una violación y un robo. Y cada generación ha cubierto este pecado original. Un murmullo de conmoción recorrió la mesa. Isabel esbozó una sonrisa despectiva. ¿Un papel viejo? ¿Una calumnia de una criada muerta hace siglos? ¿Esa es tu gran prueba? No, dijo Alejandro. Es solo el prólogo. La prueba de que esta familia siempre ha creído que puede poseer, violar y silenciar a quien quiera. Como intentaron hacer con Gala. Como hicieron con mi padre. Encendió el proyector. Una imagen se proyectó en la pared blanca tras Isabel. Era una fotografía nítida del borrador de la orden de internamiento psiquiátrico, con la firma del doctor Valenzuela y la de Isabel. Fechada para hoy. Tu plan, madre. Declararme demente para quedarte con todo, ¿cuánto te pagó, doctor? El psiquiatra se removió, incómodo. No, yo solo. Cállese,
lo cortó Isabel, pero su voz había perdido firmeza. Pero el plan original era aún mejor, continué yo, cambiando la imagen. Ahora se veían extractos bancarios, transferencias de cuentas de fideicomisos familiares a sociedades fantasma en Panamá, todas autorizadas por Enrique Valdés por orden de Isabel. Desviar fondos de la herencia que se suponía que era de todos, para su beneficio personal. Enrique guardó todo. Por si acaso. ¿Dónde está Enrique?, preguntó un primo, alarmado. Con la policía, dijo Alejandro, haciendo una declaración completa. A cambio de protección. Ha contado todo. Sobre el blanqueo, sobre los sobornos, y sobre el asesinato de mi padre. El silencio fue absoluto. Isabel ni siquiera parpadeó, pero una fina película de sudor asomó en su sien. Mi marido murió de un ataque al corazón, dijo, palabra a palabra. Alejandro pulsó un botón. En la pared comenzó a reproducirse el video del archivero. Las imágenes granuladas, en blanco y negro, eran inconfundibles. Isabel en la cocina. La tetera. La taza. El hombre abatido bebiendo. Ella, observando, la fecha. Un grito desgarrador llenó la sala. No era de Isabel. Era de Carmen, que se puso de pie, señalando a su madre con un dedo tembloroso. Era verdad, lo que dijo era verdad, lo mataste. Gritó, su histeria acumulada estallando, y luego me usaste, me hiciste hacer cosas horribles, solo para probarte que era fuerte como tú, pero tú solo querías el poder, siempre solo el poder, que incluso me habrías desechado a mí. Carmen, controla tu histeria, siseó Isabel, pero su máscara se resquebrajaba. El consejo la miraba con horror, retrocediendo en sus sillas como si fuera contagiosa. ¿Qué más, Carmen?, preguntó Alejandro, con voz suave pero implacable. Dínoslo todo. Y Carmen, rota, despechada y aterrada, habló. Habló de cómo Isabel sobornó a profesores, de cómo hizo desaparecer denuncias de acoso contra miembros de la familia, de cómo planeó el robo del plato, del intento de envenenarme en la reunión, de la orden de secuestrarme y eliminarme. Fue un torrente de confesiones, un derrumbe total que pintó, ante los atónitos ojos del consejo, el retrato de una psicópata, no de una matriarca. Cuando terminó, desplomada y llorando, la sala estaba en un silencio de muerte. Isabel estaba de pie, sola, aislada. Su elegancia se había convertido en una rigidez cadavérica. Nos miró, primero a Alejandro, luego a mí. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio infinito y la fría comprensión de su derrota. Todo esto es una farsa montada por una mujer ambiciosa y un hijo desequilibrado, dijo, pero su voz carecía de toda convicción. No, Isabel, dijo el tío Ramón, poniéndose de pie con esfuerzo. Es la verdad. La verdad que mi hermano Luis y tú intentaron enterrar siempre. El consejo ha oído y visto suficiente. Como miembro más anciano, propongo una moción. Isabel Mendoza es excluida inmediatamente de todos los cargos en la familia y sus empresas. Se nombrará un administrador judicial para revisar todos sus actos, en coordinación con las autoridades, a quienes entregarán estas pruebas. Y en cuanto a la herencia de mi hermano Luis, todos contuvieron la respiración. Queda anulada cualquier cláusula condicional basada en pruebas o competiciones. El heredero principal es, y siempre fue, mi sobrino nieto Alejandro. Que él decida qué hacer con el legado de esta casa podrida. Isabel no dijo nada. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo. Nadie la miró. Al cruzar el umbral, pareció encogerse, transformarse en la sombra vieja y amarga que siempre había sido en su interior. La puerta se cerró tras ella. Su reinado había terminado. 3 meses después. La luz de la tarde se colaba por los vitrales de la pequeña y sencilla iglesia de Santa Ana, en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. No había invitados poderosos, ni fastuosos adornos. Solo María, el tío Ramón, unos pocos amigos de verdad, y Diego, el anticuario, haciendo de testigo. Yo llevaba un vestido blanco sencillo, sin joyas, excepto por una nueva alianza de plata, lisa, sin inscripciones. Alejandro me la puso en el dedo, y yo a él, mientras el párroco, un hombre anciano y de sonrisa amable, pronunciaba las palabras. Esta vez, eran nuestras palabras. Nuestros votos. Libres.
Después, en un patio lleno de flores, brindamos con vino de la tierra. Alejandro se dirigió a los presentes, con la mano en la mía. La herencia de los Mendoza era una carga de veneno y oro. Hemos rechazado el veneno. Y el oro no nos pertenece a nosotros. Hizo una pausa. La Fundación Fátima, para la ayuda legal y psicológica de mujeres víctimas de violencia doméstica y de sistemas familiares abusivos, se constituye hoy oficialmente. Todo el patrimonio líquido de la familia se destinará a ella. Las propiedades se venderán y lo recaudado también. Esta casa, por fin, servirá para sanar, no para dañar. No hubo gritos de triunfo. Solo un aplauso sereno, lleno de emoción. María me abrazó, llorando. El tío Ramón asintió, con lágrimas en los ojos. Tu abuela Elena, me dijo, estaría orgullosa. Ella también intentó escapar, pero solo pudo esconder la verdad. Vosotros habéis sido más valientes. La habéis hecho pública. Alejandro y yo nos quedamos un momento a solas, mirando el naranjo del patio. El ciclo de horror se había roto. No con un ladrido humillante, sino con la verdad, dicha en voz alta. No con sumisión, sino con una rebelión que había demolido los cimientos de la casa desde dentro. ¿Estás lista, Gala?, me preguntó, acariciándome la mejilla. Para lo que venga, respondí, sonriendo. Siempre. Y entre los muros antiguos de Sevilla, bajo el cielo infinitamente azul de Andalucía, comenzamos, por fin, nuestra verdadera vida. Juntos. Libres.